Vale, soy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Bergua y les hablo desde España. Bueno, es un placer poder participar en este ciclo de conferencias de sábados contra el COVID-19 que organiza la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. O sea, lo primero de todo, agradecer a la universidad su invitación para poder estar con todos ustedes un ratito y en especial a Rubiaire Quintero, que es la persona que me contactó. Bueno, la charla que voy a impartir está relacionada con esto que ven aquí a la derecha, estas imágenes, y ya se pueden hacer un poquito la idea. Me voy a hacer pequeñito, así se ve el título de la charla. Vale. La charla la he titulado Ciencia en escalada, entrenamiento 2.0, un poco haciendo referencia a lo que está permitiendo los avances científicos, sobre todo en los últimos 10-15 años, para el rendimiento en escalada. Y bueno, bueno, se me olvidaba que no estoy en directo. Bueno, el día que se está emitiendo esta charla, por motivos laborales me pilla fuera de casa y no podía estar con todos ustedes. Entonces, bueno, estoy grabando la charla y será emitida cuando corresponda. De todos modos, cualquier duda o cuestión que quieran trasladarme, como todos los vídeos son subidos posteriormente a un canal de YouTube, pues si me quieren dejar ahí sus cuestiones en forma de comentarios, yo estaré encantado de responderles cuando me sea posible. Bueno, sin más dilación, paso un poquito a presentarme para quien no me conozca, aunque imagino que me habrán presentado, pero como no estoy en directo, pues no sé seguro, supongo que sí, entonces voy un poco rápido con esta parte para no aburrir. Bueno, yo llevo escalando como unos 20 años, bueno, pues soy escalador aficionado, no soy un escalador profesional, siempre bueno, desde que conocí la escalada, yo la conocí con 20 años, me encantó y me apasionó y ya prácticamente me dediqué en exclusiva a ese deporte. Antes había practicado muchos otros y bueno, la verdad que me centré solo en eso porque me enganchó. Paralelamente estaba estudiando esos años la diplomatura de Educación Física, posteriormente me licencié en Ciencias del Deporte y a partir de allí, mi ilusión era doble. Por un lado, responder a todas las cuestiones que se me planteaban a la hora de entrenarme a mí mismo para mejorar mi rendimiento escalando y, bueno, por otro lado también, pues para poder ayudar a gente a la que ya desde entonces empecé a llevar, no de manera profesional, porque eso no sucedió hasta 2009, cuando empecé a dedicarme profesionalmente a entrenar a escaladores, pero sí ya empecé a trabajar con escaladores, en una escuela de escalada y, bueno, realmente fue acabar la carrera y empezar a aprender un montón, porque en el mundo del entrenamiento cuando más aprendes realmente es cuando experimentas y cuando intentas llevar a la práctica todo aquello que has estudiado, ¿no? Y te das cuenta de que muchas de esas cosas no tienen una aplicación directa o no son como tú pensabas, ¿no? Y eso enriquece mucho todo el proceso. Y más, bueno, pues en escalada era un deporte muy nuevo, hace 20 años, la verdad que se sabía la mitad de la mitad de lo que se sabe ahora, y eso gracias a la ciencia, a todos los investigadores que con su esfuerzo y su trabajo pues han puesto poco a poco granitos de arena para ir comprendiendo mejor pues esta disciplina deportiva. Un poco mi tesis doctoral que defendí hace 2 años, bueno, que está ahí el título, fue un poco por obligación porque fue un poco el resultado de todas las cosas que iba observando y que iba analizando durante los años previos y intentando responder a las cuestiones pues, que me surgían, ¿no? Para poder entrenar mejor. Siguiendo esa línea que comencé con los estudios de la tesis, pues bueno, ahora sigo trabajando en proyectos de investigación, sin estar vinculado a ninguna universidad, pero sí colaborando con algunas de ellas y bueno, sobre estos proyectos ya les iré hablando a lo largo de la charla y bueno, yo creo que ya podríamos continuar. Bueno, tengo 2 años, 2 años y medio, 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 2
Tengo un blog que igual conocen algunos de ustedes, que se llama, bueno, como mi nombre, blogspot.com, donde, bueno, empecé a colgar cosas relacionadas con la evidencia científica que había dentro del campo de la escalada, pero lo tengo bastante parado porque, bueno, pues estaré trabajando en proyectos de investigación, entrenando a escaladores y pues no da tiempo para todo. Y esto del Extreme More Climb Project es un poco, bueno, la idea relacionada con, bueno, pues con todo lo que tiene que ver y con todo lo que permite ahora, hoy por hoy, bueno, lo que está permitiendo la ciencia en el campo de la escalada, ¿no? Que es entrenar cada vez de manera más efectiva, lo que supone, y normalmente se traduce en entrenar menos para entrenar mejor, ¿no? Y escalar, realmente escalar más. Bien, no me extiendo más y pasamos a lo siguiente. Bueno, aquí a la derecha tendrían lo que es la pirámide de la evidencia o de la calidad de la evidencia, que viene a simbolizar, pues, qué peso puede tener el estudio o la opinión o lo que caiga en nuestras manos, ¿no? Y no es lo mismo, pues, un artículo que ha publicado un experto en la materia, pues, en una revista no científica, por ejemplo, que sería, pues, una opinión de un experto, que estaría en la base de la evidencia, comparándolo, pues, con un metaanálisis o una revisión sistemática, que son estudios de estudios, ¿no? Que es como la máxima evidencia que pueda haber. En general, en el ámbito de la escalada, todo lo que tenemos, bueno, englobando la parte de abajo, todo lo que tenemos, la mayor parte de lo que tenemos estaría aquí. Todavía no, sí que hay alguna revisión sistemática y todavía no hay metaanálisis, porque para que haya metaanálisis, pues los datos tienen que ser comparables entre sí y muchos estudios, ahora veremos que no es difícil realizar comparaciones porque se han utilizado metodologías diferentes. Bueno, de hecho, hasta hace poco, y eso es una de las cosas que aportó el IRCRA, que es la Asociación Internacional de Investigadores de Escalada, ni siquiera había un consenso de cómo llamar o cómo clasificar a los escaladores en base al nivel que hacían, ¿no? Partiendo de esa base, ya, pues imagínense ustedes lo que era hablar de cómo se adaptaba a un escalador a X estímulo, por ejemplo, ¿no? Cuando ni siquiera estábamos hablando del mismo escalador, o no en referencia a la misma persona, sino referente al mismo nivel. Entonces, bueno, desde ese vacío, que pues poco a poco se han ido, como he dicho antes, se han ido aportando granitos de arena desde muchas parcelas, a base de mucho esfuerzo, pues porque la escalada es un deporte minoritario, y como deporte minoritario que es, pues el apoyo económico que llega primero para los deportistas, es escaso. Imagínense para los investigadores que tratan de, bueno, de aportar algo de evidencia a un deporte que parece que hasta ahora practicaba poca gente, ahora como va a ser olímpico y hay más estudios y más estimaciones de la gente que escala a lo largo del mundo, pues parece que hay muchísima gente que escala, no me extraña. Bueno, entonces, un poco lo que les comentaba de dónde estaría la evidencia en escalada, pues sobre todo tenemos estudios descriptivos. Por ejemplo, un estudio descriptivo podría ser, bueno, pues cuánta población hay en el mundo que escala, ¿no? Que es lo que les comentaba, ahora parece que hay muchísima, y qué nivel hace esa población, ¿no? Pues sería un estudio descriptivo, transversal. Seguramente ese estudio no se ajustaría a la campana de Gauss, que sería este gráfico que ven aquí. La campana de Gauss es bueno, sirve para ilustrar una distribución normal de una variable de una muestra, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en cuanto a la población general, pues no sé, una variable, pues la altura, pues la mayor parte tendría una altura que estaría por aquí, ¿verdad? Es la parte que, pues yo qué sé, en España a lo mejor sería unos 70, unos 75, luego habría menos gente que sería más alta y menos gente que sería más baja, pues es una distribución normal. Pues en cuanto al rendimiento y número de escaladores, pues seguramente no tendría una distribución normal. La campana, digamos, se trasladaría hacia la izquierda y habría muchos más escaladores haciendo nivel bajo y contra mayor fuese el nivel, pues menos escaladores habría. Bien, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he querido poner este ejemplo? Pues también para ilustrar que en el ámbito del entrenamiento, sobre todo, el basarnos en la evidencia o lo que aporta la ciencia está muy bien y tiene que ser el punto de partida, yo creo. Pero, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de los estudios se están haciendo con población que está aquí. ¿Sí?
Y a la hora de hacer estudios experimentales, que sería también parte de los estudios que sí que se han hecho, estudios experimentales serían coger un grupo de escaladores, otro grupo de control, aplicar un estímulo en ambos y ver cómo responden. O diferentes estímulos y ver cómo responden. Bueno, el caso que ese tipo de estudios que son menos en número, lo primero se han hecho a corto plazo, por lo tanto, en cuanto a adaptaciones a largo plazo, se desconoce bastante, por lo tanto, es muy importante la experiencia, como comentaba, pero sobre todo porque no se han hecho estudios con población que esté en esta parte. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo gente que ha desarrollado adaptaciones al límite de las capacidades fisiológicas, gente que está haciendo altísimo nivel, pues hay muy poco estudio, hay poca evidencia. Entonces, por eso no solo es importante contar con evidencia, sino también basarse en la experiencia, pero no a ciegas. La experiencia relacionada con la toma de datos y la observación de cómo se adaptan ese tipo de escaladores. ¿Sí? Entonces, al final, el mundo del ámbito del entrenamiento en general, diríamos que la experiencia más la ciencia, las dos cosas, sería como la mejor combinación. Bien, un poco pues la prueba de esa mezcla, digamos, de experiencia más evidencia, pues es lo que estamos viendo hoy por hoy respecto a la evolución del rendimiento, ¿no? que hemos visto año tras año. Estamos viendo que cada vez más escaladores llegan a hacer alto nivel, escaladores también más jóvenes, se sabe mucho más sobre cuándo empezar a entrenar, cómo entrenar en cada etapa de madurativa. Y bueno, esto no solo se debe, evidentemente hay una serie de factores que han determinado que todo eso se pueda llegar a producir. Existen más medios, hay muchísimas más vías que antes, hay más materiales ahora, más variedad de materiales y evidentemente pues mucha más evidencia sobre conocimiento, sobre entrenamiento, ¿no? Un poco la diferencia, que por ejemplo, me acuerdo de un vídeo de Andrada que lo comentaba, decía que la diferencia realmente de nivel no es tanto en cuanto al grado máximo encadenado, sino también en cuanto a la velocidad con la que se encadena, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a Alex Megos entrenando, ¿no? Y una foto de Goldman Gulitz al fondo. Bueno, los dos han hecho acción direct. Goldman pues fue evidentemente una vía histórica, primera nueva de la historia, aunque ahora parece que hay polémica con eso. Y bueno, pues desconozco exactamente cuánto tiempo le llevaría, pero pues Megos la hizo, creo recordar, en 2 horas, ¿no? Pues bueno, al final esa es la diferencia, esa es una gran diferencia que ha permitido pues ese avance en el conocimiento. De todos modos, al final la base de todo, aunque existan esas mejoras y ese conocimiento, la base es el trabajo y el entrenamiento. Por mucho que se sepa más sobre qué determina el rendimiento, si no se entrena y no se entrena de forma adecuada, pues no sirve nada. Entonces, lo que comentaba anteriormente sobre la experiencia se tiene que basar en datos, es decir, en la observación de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí en el vídeo, en la foto que sale de Megos, allí en su antebrazo tiene un NIRS, que es un espectroscopio de luz cercana infrarroja, que lo que mide es a tiempo real el grado de desoxigenación que está recibiendo, o el grado de oxigenación que está recibiendo los fluxores de sus dedos. ¿Sí? Entonces eso es una forma de controlar a tiempo real, por ejemplo, pues ese tipo de adaptaciones que se están produciendo a la hora de escalar. Entonces, la ciencia lo que aporta es hacer consciente de este trabajo. Es decir, este trabajo ya se lleva haciendo 30 años, 25, 30 años, que se entrenan plafones, que se escala en roca, eso no ha cambiado, o sea, es lo mismo, pero el que ahora existan más medios para controlar tanto la adaptación que se está produciendo como controlar el proceso de adaptación a tiempo real, que eso ya es, eso para mí es el entrenamiento 3.0, es el futuro. Luego les hablaré de observaciones experimentales que están integradas dentro de una línea de investigación en la que estoy trabajando. Todo eso permite una mayor efectividad. ¿Por qué? Porque cuando entrenamos, pues te sería el síndrome general de adaptación, que todos ustedes conocerán, la ley de Seyle, que ya es antigua, pero tiene vigencia plena. Cuando empezamos a entrenar estamos aquí, entrenamos, damos un estímulo al organismo, ¿vale? Se produce un deterioro de nuestras capacidades
Y aquí, en este punto, es cuando acaba el entrenamiento, comienza la fase de recuperación y la clave es saber cuándo hemos llegado a este otro punto. Es decir, cuando se ha producido a nivel fisiológico una adaptación de los sistemas que hemos implicado en este estímulo y cuándo podemos dar otro estímulo. Por lo menos es consciente de dónde estamos. Es decir, si estamos aquí o estamos aquí. Si volvemos a dar otro estímulo en este punto, volveríamos a bajar más y luego necesitaríamos más tiempo de recuperación. Bueno, este modelo teórico me parece muy simple y es fácilmente comprensible, pero en el día a día del entrenamiento es lo más complicado de llevar a cabo. Es decir, el saber en qué momento estamos y cuándo tenemos que volver a entrenar. Bueno, pues para todo esto trabaja la ciencia. Bien, y esto va a permitir, pues eso, ahorrar tiempo y una mayor efectividad. Bueno, un poco todo el trabajo que he hecho y que sigo haciendo como investigador o como entrenador ha venido motivado por la siguiente pregunta. ¿Sirve lo que estoy haciendo? ¿Sirve cómo estoy entrenando para mejorar? O para mejorar yo o para mejorar a la persona a la que estoy entrenando, ¿sirve o no sirve, no? Bueno, esta pregunta al final se puede desgranar en otras tres, que son más concretas, que sería ¿qué debo entrenar para mejorar? ¿Vale? La respuesta aquí es sencilla. Lo que hay que entrenar son los factores de rendimiento, que son aquellas capacidades o habilidades que determinan el rendimiento. Dentro del ámbito de la escalada, sobre todo no podemos pensar de forma analítica solo en el rendimiento asociado a factores físicos, porque es muy evidente que el rendimiento, ya sabes, está totalmente demostrado, pero aunque no se hubiese demostrado, aunque no se hubiesen hecho esos estudios, es evidente que el rendimiento es multivariante, depende de diferentes elementos, no solo asociados con el físico, sino también, sobre todo, con la eficiencia, ¿no? Y ahí pues entra en juego multitud de elementos como pues lo acertado de la toma de decisiones que se tomen, la velocidad con la que se toman las decisiones, cómo se mueve uno, la fluidez con la que se mueve, cuánta fuerza hacen las presas, cómo se coloca, cómo procesa el reposo, es decir, una serie de elementos que tienen que ver con elementos decisionales, con elementos técnicos, con elementos psicológicos, obviamente, que tienen que pues relacionados con el llegar a alcanzar el estado psicológico de rendimiento, ¿no? Pero bueno, pues todas estas parcelas que determinan el rendimiento, al final, la respuesta sería sencilla. ¿Qué debo entrenar para mejorar? Pues aquellas partes, aquellos elementos que lo determinan, que tienes menos desarrolladas. Entonces, eso es muy sencillo. Solo hace falta saber cuáles son. Y para eso, muchas veces uno mismo las puede saber si tiene experiencia, otras veces generalmente es una visión sesgada la que se suele tener, y ahí una visión externa pues suele ser de bastante ayuda. Bien, otra parte importante sería el cómo hacerlo. Es decir, ¿qué tengo que entrenar? Vale, pues tengo que entrenar esto y esto, pues cómo hacerlo, ¿no? Con qué medios, con qué métodos y sobre todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuándo parar, cuándo dejar, cuándo acabar el entrenamiento, cuándo decir, vale, ya está, y cuándo volver a entrenar, ¿no? Es decir, después del último entrenamiento que hice, pues dónde estoy y si debo o no debo volver a entrenar en función pues de lo cerca que tenga pues yo qué sé, el siguiente evento competitivo, que puede ser ir a escalar roca, una vía proyecto o una competición o lo que sea, ¿no? Pues este sería otra pregunta, ¿no? El saber cómo hacer todo esto. Y lo último sería el saber cómo mido ese progreso, es decir, cómo saber si estoy mejorando o no estoy mejorando, ¿no? O sea, qué debo entrenar y luego cómo mido esas mejoras. ¿Sigo el grado para medir todo esto? Es decir, ¿hago más nivel? ¿Es que he mejorado? Bueno, posiblemente has mejorado, pero no siempre es así. Porque de lo que se trata es de saber en qué has mejorado. En qué has mejorado para saber si tienes que seguir trabajando en esa dirección o no. Muchas veces, el hacer una vía de grado límite no significa que hayas mejorado a lo mejor físicamente, sino que simplemente eres más eficiente escalando en esos movimientos pues por pura repetición, ¿no? Cada vez pasas por ahí mejor, eso también está relacionado con un menor estado de ansiedad o con una mejor gestión del mismo y te hace hacer menos fuerza en las presas y al final pues haces la vía. Pero quiere decir que has mejorado algo en concreto. Bueno, pues habrás mejorado en esa gestión, ¿no? Del esfuerzo en esa vía. Pero a lo mejor no has mejorado, incluso has podido llegar a empeorar en capacidades que determinan el rendimiento escalando. Entonces se trata de saber cuáles son y controlar esos progresos. Vale, entonces dentro de la parcela de las capacidades físicas,
un poco se trata de saber valorar y medir los progresos que se dan en lo que supone escalar. ¿Y escalar qué supone? Pues supone lo que está aquí escrito en amarillo, que es, bueno, el rendimiento escalando depende de la capacidad para repetir el esfuerzo de quedarse de las presas, sostenerse de ellas y progresar por las mismas durante cualquier día o bloque, ¿vale? Siempre es lo mismo, es cojo una presa, coloco mi cuerpo para hacer el siguiente movimiento, cojo la presa, coloco mi cuerpo para hacer el siguiente movimiento y así hasta el final de la vía o del bloque, ¿vale? Claro, no es lo mismo una vía con un bloque, no es lo mismo una vía de competición que una vía en roca de un techo de 50 metros. O sea, ahora veremos todo esto, ¿no? Entonces, un poco mi línea de trabajo, sobre todo, está enfocada en cómo medir todas estas capacidades de forma válida y fiable y de manera que tengamos herramientas para poder determinar en qué progresamos más o en qué no progresamos o antes de entrenar nada, pues qué tendríamos que mejorar más para poder potenciar esa progresión, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a verlas un poquito ahora fragmentadas y les iré contando pues las líneas de investigación en las que he trabajado o en las que estoy trabajando, pues donde se integra cada una. Vale, lo primero de todo sería la capacidad de quedarnos de las presas. Esto es como el punto 1, ¿no? El punto inicial, donde si no te quedas de una presa cuando haces un movimiento, pues evidentemente ya nada más del rendimiento se va a poder manifestar. Esta capacidad la medimos con lo que se conoce como RFD, que es el ratio de desarrollo de la fuerza. Bueno, RFD son sus siglas en inglés. Y lo que determina es, bueno, se mide la fuerza que hacemos por unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, la unidad de RFD sería newtons por segundo, ¿sí? Y esto refleja el grado de adaptación nerviosa que se tiene, ¿no? A nivel, sobre todo, de los flexores de los dedos. Siempre, bueno, cuando he comentado que el rendimiento depende de la capacidad de quedarse de las presas, sostenerse y progresar por ellas y repetir ese esfuerzo, siempre nos estamos refiriendo al ámbito local, ¿vale? Es decir, a los dedos, al antebrazo, ¿vale? Lo que ocurre a nivel local, que es lo determinante del rendimiento en escalada. Bien, entonces la RFD, una mayor RFD lo que produce es que genera fuerza de forma más rápida, ¿vale? Entonces se produce de forma muy rápida la mínima fuerza posible que necesitas para quedarte de la presa. ¿Esto en qué situaciones se da escalando? Pues sobre todo cuando se producen movimientos dinámicos, es decir, cuando se llega de forma dinámica a una presa. Ahora aquí tenemos una imagen que es muy representativa en la que Alondra hace un movimiento en la vía en la dura, que esto todo el mundo lo habrá visto el vídeo. Bueno, pues va desde una posición de equilibrio inestable a un tríodo vídeo en extensión. Entonces, si no es capaz de generar la fuerza suficiente en ese contacto en muy poquito tiempo, luego veremos cuánto tiempo es ese, pues no se va a quedar, entonces bueno, pues ahí va a caer y nada más se va a poder manifestar en la vía. La RFD, de hecho, es la capacidad más determinante del rendimiento, hablando de las capacidades físicas en el boulder, ¿vale? Esto lo podemos observar en el estudio de Fancini y colaboradores de 2013. Y bueno, esto lo que ponemos aquí abajo sobre la magnitud de la RFD será menor a mayor eficiencia, se puede aplicar a todas las capacidades de las que vamos a hablar, es decir, contra mayor sea la eficiencia, contra mejor sea la colocación en la pared, pues menor va a ser la necesidad de aplicar fuerza sobre la presa, ¿vale? Es decir, esto se aplicaría a todo. Vale. Hace un año publicaron Levermeyer y Lafayette un estudio donde vieron dentro de esta variable que estamos hablando, de la RFD, cuál de ellas, es decir, qué variable de RFD es la más válida y fiable para analizar, para discriminar rendimientos o escaladores de diferente nivel, ¿no? Y porque tendríamos, bueno, este gráfico representa una curva de fuerza-tiempo, aquí abajo estaría el tiempo, y en el eje de la axis estaría la fuerza que se aplica. Contra más fuerza aplicamos en menos tiempo, digamos, mayor pendiente, mayor inclinación tendrá esta curva, ¿verdad? Bien, pues lo que observaron Levermeyer y Lafayette es que la RFD que se obtiene en el punto de 200 milisegundos, ese punto, o la que se obtiene cuando se llega al 95% del pico de fuerza máxima, ¿vale? El RFD al 95%, sería
las dos variables que discriminarían niveles de escalada, por lo tanto serían las más útiles para medir esta variable en escaladores, ¿sí? Evidentemente, para medir la RCD necesitamos un sensor de fuerza que nos permita realizar esta medición. ¿Cómo hacerla? Bueno, pues un año antes, en 2018, Michailov y colaboradores publicaron también un estudio donde se preguntaban cuál es la mejor posición para aplicar la fuerza y medir diferentes variables relacionadas pues tanto con la fuerza máxima como con la RFD, o bueno, también realizaron la prueba de resistencia a la fatiga durante un tiempo, durante 30 segundos. Y para la variable que nos interesa, para RFD, lo que obtuvieron fue que esa variable, la fiabilidad que tenía era moderada, es decir, que es una variable que realmente es muy variable, que es difícil que la misma medición se haga exactamente igual en el tiempo, ¿sí? Si la valoras diferentes veces a lo largo de un tiempo, pues es fácil que no se dé siempre el mismo valor, ¿vale? Y lo interesante de este estudio, sobre todo, es que la posición con el brazo a 90 grados de flexión y abducción de hombro, y no, bueno, 90 grados de flexión y de hombro y codo, era más fiable, es decir, los valores eran más fácilmente reproducibles con esa posición. Sin embargo, las relaciones que obtuvieron con los valores que obtenían tanto de fuerza como de RFD se relacionaban mejor con el nivel escalando cuando se medían con esta otra posición, con el brazo totalmente estirado. Es decir, pendiendo de la presa, que es cómo se aplica la fuerza cuando se escala. Cuando se escala, no se coge una presa y se cierran los dedos y se aplica fuerza con los dedos haciendo una contracción concéntrica, sino que se coge una regleta o la barra que sea y se estira el cuerpo, si no sé si se ve bien, se estira el cuerpo, digamos, pendemos con los dedos de esa regleta, ¿sí? Eso sería la forma de hacer la fuerza. Por eso la relación que tuvieron con el rendimiento escalando es mayor así. Y de hecho ellos sugieren utilizar esa posición sin el brazo fijo, porque está más relacionado con el nivel de escalado, que quiere decir que es más específico, ¿no? Para medir esas variables relacionadas con la fuerza y la RFD. Bueno, por último, esto también se aplica a las mediciones de fuerza. Tiene que ver con la estabilidad o la inestabilidad a la hora de medirlo, es decir, con el sensor que se utilice a la hora de medir cómo se coloca. He visto, multitud de publicaciones en redes sociales, mediciones de RFD o de fuerza máxima en aparatos con sensores de fuerza, pero que están colgando y desde algo que es inestable realmente, pero desde el momento que está colgando existe cierta inestabilidad. Bien, ¿esto serviría para medir RFD? Bueno, pues lo que se ha encontrado es que se produce, cuando se mide la fuerza o la RFD o la potencia en condiciones de inestabilidad, hay un descenso de un 12 a un 80% de la máxima potencia. Y es varia la literatura que ha encontrado este descenso en la producción de fuerza. ¿Esto por qué es? Pues porque contra mayor sea la inestabilidad que encontramos en la situación de valoración, ¿vale? Se produce menos fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos contar con un cierto nivel de rigidez articular para estabilizar las articulaciones implicadas en la producción de fuerza. Por lo tanto, parte de la fuerza se pierde en lograr esa estabilidad y no en la producción pura de la fuerza, que es lo que se quiere valorar. Entonces, este tipo de valoraciones, si no se tiene otra cosa, pues está bien, pero lo ideal es valorarlo pues sobre una superficie estable. Bien, eso en cuanto a la RFD. Igual que la RFD, aunque lo he puesto en segundo lugar, pues estaría la capacidad de sostenerse de las presas. Al final, la RFD o la capacidad de quedarse de las presas es como el primer instante de sostenerte de una presa. Pero después de haberte quedado de ella, pues se debe seguir manifestando la fuerza sobre la presa para poderte sostener de ella y poder seguir progresando por la vía. Vale, entonces, ¿de qué depende la capacidad de quedarnos de una presa? Porque es la pregunta que tenemos que hacer para medir esta variable. Bueno, pues depende tanto de factores musculares como antropométricos, ya que ambos condicionan el coeficiente de rozamiento con la superficie de agarre. Es decir, al final, que nos quedemos de la presa
va a depender de que ejerzamos una presión sobre ella. ¿Por qué? Porque esto hace que el coeficiente de rozamiento que generamos es mayor al punto de deslizamiento, y eso hace que no se mueva la mano de la presa, ¿sí? Entonces, esto no solo depende de generar presión gracias a la ejecución de fuerza con los flexores de los dedos, sino que también está determinado pues, por el tamaño de los dedos, por el tamaño de la mano, en función de la presa que se coja, ¿vale? También por el grosor del pulpejo de los dedos. Esto es determinante, por ejemplo, en presas muy pequeñas, como demostraron Burney y colaboradores en 2012. Aquí el pulpejo sería la distancia que habría desde la base del hueso de la falange distal hasta la parte inferior, hasta la yema, vamos. Entonces, esta distancia es el pulpejo. Bueno, los escaladores que tienen mayor pulpejo presentan una mayor capacidad de sostenerse de presas muy pequeñas, menores de 5,8 milímetros. O sea, a partir de 5,8 milímetros para abajo, esas micropresas, pues que nos quedemos de ella depende más del grosor de nuestro pulpejo que de la fuerza que seamos capaces de generar. ¿Por qué? Porque eso hace que se genere una pequeña bolsita que aumenta el coeficiente de rozamiento en la presa. Y esto es lo que permite que nos podamos sostener, ¿sí? O sea, que en presas tan pequeñitas se depende más de la piel, o sea, más dependiente del rendimiento allí que depender de la piel que de la fuerza que se tiene. Vale, evidentemente pues que nos quedemos de las presas va a depender del estado de nuestra piel, de las características que tengamos, si tenemos la piel muy blanda, o la tengamos muy seca, muy húmeda normalmente. Bueno, pues todo esto determina que nos quedemos. Y evidentemente pues también dependerá de la magnitud de la fuerza que podamos aplicar, ¿vale? Pues todos estos factores determinan que nos quedemos de las presas, no solo la fuerza de agarre. Entonces, a la hora de medir esta capacidad, claro, yo me pregunté, pues, ¿cómo medimos esto? Porque no solo depende de generar fuerza. De hecho, ya creo que fue en 2008 que Batch y colaboradores se dieron cuenta que la fuerza medida en dinamómetro, ¿no?, en escaladores, comparado con la fuerza que se ejercía cuando se suspendía en una presa, electromiográficamente era diferente. No estaba relacionado, es decir, no es un aparato específico para medir la fuerza, es decir, medir fuerza en agarres grandes no es específico para escalada, ¿no? Entonces, en base a esto, yo me pregunté, bueno, pues entonces, ¿qué es lo específico realmente? Porque la literatura no se pone de acuerdo en qué tamaño de agarre hay que valorar para medir la fuerza, ¿no? Porque encontramos, bueno, pues en la literatura científica que existe actualmente hay mucha variedad. Entonces bueno, al final hicimos un estudio que ahora presentaré brevemente los resultados, pero un poco el planteamiento del estudio fue, vale, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Medir a todo el mundo en una misma presa o medir a todo el mundo o medir en una presa que sea, digamos, la más adecuada para el nivel que tiene el escalador, ¿no? Para la capacidad de fuerza que puede expresar, la capacidad que tiene de sostenerse de esa presa? Porque lo que yo había observado experimentalmente es que gente que podía ejercer mucha fuerza en presas más grandes, luego en presas más pequeñas, no tenía esa misma capacidad de generar fuerza, ¿no? Que va un poco en la línea de las observaciones de Burney y colaboradores, aunque ellos lo hicieron con respecto a presas muchísimo más pequeñas. Y por otro lado también, otra cosa que me llevó a plantearme la valoración de la fuerza o de la capacidad de sostenerse de las presas de forma individualizada en tamaños adaptados, es que contra menor es el nivel del escalador, normalmente tiene menos adaptaciones a nivel de tejido conectivo. ¿Qué quiere decir? A nivel de tejidos que intervienen de forma pasiva a la hora de realizar los agarres, como las poleas, ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas estructuras se ven más estresadas contra más pequeño es el tamaño de la presa. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca que se ejerce entre el punto donde se aplica la fuerza y donde se encuentra ubicada la polea es mayor. Entonces, esos tejidos se someten a un mayor estrés. Entonces, bueno, todo esto me llevó a plantearme el averiguar qué sería mejor para valorar la capacidad de sostenerse de las presas. Si una presa más grande, más pequeña o todos en la misma, ¿no? El cómo medirla, pues ya vemos que hacerlo con el codo apoyado en una mesa y con el codo, o sea, con el flexión de codo y de hombro a 90 grados y haciendo la fuerza de forma voluntaria, pues no es la forma más específica para medirlo, como ya demostraron Michailov en 2018, ya lo he expuesto, ni tampoco con un sensor colgando de algo, porque eso es
una manera de medirlo en una superficie inestable que no nos permite medir de forma válida la fuerza. Entonces la forma sería bien aplicando de forma voluntaria, pero con los pies en el suelo, es decir, de esta manera, quitándonos peso que de forma controlada, con una báscula en los pies o como se quiera, o con un sensor de fuerza sobre la regleta, o simplemente en suspensión, que es lo más sencillo y accesible para todo el mundo. Vale, en el estudio que hicimos, que publicamos hace 2 años, lo que comparamos fueron tres tests. Uno que era ver el tiempo que se podía sostener en una regleta de 14 milímetros, máximo tiempo posible. Ese tamaño lo elegimos porque en la tesis de Eva López, que es otra investigadora conocida a nivel mundial en el ámbito de la escalada, había hecho unas observaciones relativas a que el tiempo que se podía sostener en una presa de 14 y varias regletas más pequeñas, y vio que la de 14 era la más válida y fiable para venir a escaladores de diferente nivel. Entonces escogimos ese tamaño por eso. Luego otro test fue ver en qué tamaño de presa se podía sostener el propio peso corporal durante 40 segundos, que es el MET 40, y otro test fue en ese mismo tamaño que se había determinado previamente, ver cuántos kilos de lastre se podía sostener adicionales al peso corporal durante 5 segundos. Bueno, hicimos esos 3 tests y lo que encontramos fue, lo primero, que todos los test tuvieron una elevada fiabilidad. Lo segundo fue que el indicador más específico que se encontró fue diferente para los grupos de escaladores que se midieron sobre todo escaladores de élite y superélite y escaladores de nivel avanzado. O sea, básicamente fueron 40 escaladores y no fueron 20 y 20, pero aproximadamente fueron así los grupos de escaladores de entre 7A más y 8A y escaladores de 8A más a 812 más o 9A. Y lo que se vio fue que para los escaladores de mayor nivel, el test de máximo lastre añadido en 5 segundos en la regleta donde se podía sostener el peso corporal durante 40 segundos fue el más específico y mostró la relación más elevada con el rendimiento, ¿vale? De hecho explicó como un 69% del rendimiento. Y, sin embargo, en escaladores avanzados, el test que mejor predecía la capacidad de quedarse de las presas, de sostenerse las presas, era el de máximo tiempo en 14 milímetros. Explicando de esta manera, de todos modos, más o menos la mitad del rendimiento que más nivel. Es decir, esta capacidad física determina más el rendimiento o explica más el rendimiento de escaladores de más nivel. Y esto va a ser así prácticamente para todas las capacidades físicas. ¿Por qué? Porque contra mayor es el nivel, las habilidades que determinan el rendimiento a nivel de la eficiencia generalmente están más desarrolladas. Entonces el rendimiento es más dependiente de las capacidades físicas. Por eso esa relación. No quiere decir que sea menos importante en menos nivel, sino que allí el rendimiento está menos determinado por esa variable. Que la lectura que podemos extraer de este estudio, sobre todo, es que para escaladores de nivel 8A para abajo no hace falta hacer un test de fuerza máxima en una regleta adaptada a nivel individual, aunque se pueda hacer, pero sobre todo a nivel de iniciación, en el intermedio, ya es suficiente con medir el progreso respecto a la capacidad de quedarse de las presas con un test de máximo tiempo posible en una regleta que ni siquiera tiene que ser de 14, puede ser más grande, puede ser de 20, puede ser de 24, puede ser del tamaño de la falange distal, ¿vale? No hace falta hacer un test de tanta intensidad. ¿Por qué? Porque vemos que en niveles más bajos un test así ya es suficiente para controlar esa capacidad. Bien. Bueno, pues una vez que nos quedamos de las presas nos hemos quedado de las presas o nos sostenemos de ellas, tenemos que seguir progresando por la vía, ¿no? Entonces, no es lo mismo quedarse de una presa que progresar, que seguir avanzando por la vía. De hecho, muchos de ustedes, si son escaladores y llevan un tiempo escalando, habrán experimentado al 99% de las, bueno, no de los días que escalan, pero sí que al 99% de los casos de escaladores que habrán llegado a un punto escalando en el que son capaces de quedarse de una presa, pero ya no son capaces de seguir a la siguiente, se quedan como crucificados, no se quedan clavados ya. Dice, sí, yo me quedo de aquí, pero es que ya no puedo moverme más. Bueno, ¿esto por qué es? Pues porque, moverse de la presa requiere aplicar más fuerza en la presa que simplemente sostenerse de ella. Sostenerse de ella supone aguantar su peso o parte del peso en función de cómo estemos colocados, pero ya progresar de ella supone generar un pequeño pico de fuerza que para el que no se dispone de la suficiente energía en ese momento, ¿no? Bueno, esta gráfica es una gráfica fuerza-tiempo que refleja lo que sucedería en una tracción, una dominada. Y no es lo mismo que progresar por una vía, evidentemente, pero un poco sirve para ilustrar esto que les acabo de decir. Si nosotros estamos suspendidos de una presa y queremos movernos
y nuestro modelo de movimiento es tirar de la presa, vamos a necesitar mucha fuerza para seguir moviéndonos sobre ella. Sin embargo, si nuestro patrón de movimiento, nuestro modelo de movimiento está más relacionado con movernos sobre la presa, es decir, iniciamos los movimientos a través del tren inferior y no cogemos la presa y tiramos de ella, realmente vamos a aplicar mucha menos fuerza que si tenemos ese modelo de movimiento que es menos eficiente. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que acumulemos mucha menos fatiga y que sea más probable que nos podamos seguir moviendo por la vía, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a la capacidad de progresar por la vía, que generalmente se asocia a nivel físico con la fuerza de tracción que se tiene, bueno, pues es una variable que se ha visto que sí, que tiene su peso a la hora de escalar, que hay que desarrollarla, pero que no es la más importante, de hecho, porque no se desarrolla a nivel local, no es la más importante porque no diferencia escaladores de máximo nivel con escaladores de nivel algo más bajo. Y a la hora de desarrollarla, pues sobre todo tenemos que tener en cuenta todos los principios de entrenamiento, por ejemplo, en los que se basa el BBG, el entrenamiento basado en velocidad, por ejemplo, o entrenar teniendo en cuenta el carácter de esfuerzo, o el RIR, es decir, las repeticiones que se dejan en reserva. ¿Para qué? Pues para no entrenar nunca esta capacidad del fallo muscular, porque al final la fuerza de tracción, si la entrenamos al fallo muscular, es uno de los factores que condicionan la hipertrofia. Si generamos hipertrofia en musculatura grande, pues va a suponer un mayor peso que eso para no favorecer el rendimiento en escalada, que depende de la fuerza relativa al peso corporal. ¿Vale? Y bueno, por último, tendríamos la repetición del esfuerzo que supone todo lo anterior. Es decir, el rendimiento en escalada depende de coger la presa y coger la siguiente, moverse, coger la siguiente, moverse, coger la siguiente, y así sucesivamente hasta que se llega a la reunión o al top de la vía o del bloque. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, esta es la capacidad que hasta ahora ha tenido más controversia o ha sido más difícil de valorar porque es muy variable. Es decir, hay una falta de consenso porque los esfuerzos que supone escalar o los esfuerzos que supone una competición son muy heterogéneos, no se pueden encasillar. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué cosas tendríamos que tener en cuenta para valorarlo de forma válida y fiable, que es donde más he centrado el desarrollo de mis estudios en los últimos años y bueno, lo que sigo trabajando ahora. Bueno, entonces, ¿cómo medir la capacidad de resistencia en escalada? Pues básicamente habría que tener en cuenta una serie de consideraciones. Lo primero y más importante, y que me gustaría resaltar, es que ya, bueno, en 2006, Scholz presentó un estudio con diferentes grupos de escaladores de diferente nivel, que luego repetiré, pondré la muestra que utilizó. Simplemente pongo aquí los tres gráficos para ilustrar. Estos son tomas de lactato que se tomaban en diferentes momentos en una escalada, en un tapiz rodante, escalando en un trackball. Y lo que se observó es que lo primero, la acumulación la magnitud del lactato acumulado no era muy elevada, aunque las tomas de lactato se hicieron en sangre arterializada en la oreja, pero no eran muy elevadas en ninguno de los grupos de nivel, y sobre todo vieron que más que el rendimiento dependiese de llegar a acumular grandes cantidades de lactato, es decir, a tolerar altos niveles de lactato, que bueno, posteriormente se ha visto que realmente no se trata de tolerar altos niveles de lactato, sino que el lactato estaría asociado, con la acumulación de lactato estaría asociado con altas tasas de iones de hidrógeno en el músculo, que el lactato es lo que trata de metabolizar, de tamponar. Bueno, es decir, estaría asociado directamente, es decir, el lactato no es el malo de la película, sino al revés, es el bueno, es el que trata de impedir que todo esto suceda. Bueno, pues vieron que lo que se trataba era de no llegar a grandes acumulaciones de metabolitos, sino todo lo contrario, digamos, de retrasarlas en el tiempo. ¿Vale? Eso en 2006. En 2007 salió un estudio súper interesante de Bertucci y colaboradores, quiero ir muy rápido porque quiero contar muchas cosas, donde supuso un antes y un después por el hecho de que se entendía la escalada ya no como un esfuerzo continuo, es decir, ya no se entendía el entrenamiento de la resistencia como un continuo que se puede ilustrar con el plano bioenergético. Plano bioenergético, que quiere decir pues que la típica asociación que tenemos todos de los deportes, importada de los deportes cíclicos, de
a tanta duración del esfuerzo, a máxima intensidad pasa duración, pues el metabolismo prevalente es el anaeróbico-láctico, anaeróbico-láctico, o aeróbico, o el que sea, ¿no? Entonces, esto en escalada, Bertucci con su estudio, un poco pone un punto de inflexión porque en él se ve, analiza los diferentes componentes metabólicos que permiten generar energía para escalar y ve que no está asociado a la dificultad de la vía, ni a la duración, ni nada. Entonces, sobre todo ve que el componente aeróbico, que parece ser que a nivel local estaba como minusvalorado, lo pone en alza, ¿no? Parece ser que el componente aeróbico pasa a ser como el más importante. Bueno, y sobre todo este tipo de estudios relacionados con la importancia del componente aeróbico en la escalada, a mí me gustaría destacar todos los estudios que ha realizado Simon Freyer y sus colaboradores, y donde, aquí solo cito uno, pero tiene muchísimas investigaciones, Simon. En este caso, cito el estudio en el que analizaron el índice de capacidad oxidativa local, que básicamente este índice encontraron, se trata de un índice para medir la velocidad con la que se es capaz de captar oxígeno en los flexores de los dedos, ¿vale? En este caso en un músculo, en este caso analizaron los flexores de los dedos en los escaladores y vieron que había una diferencia significativa en cuanto al rendimiento entre escaladores según la velocidad a la que eran capaces de captar ese oxígeno de la sangre. ¿Y esto por qué es así? Porque en función de la cantidad de oxígeno que se capte a nivel local, tanto oxígeno se capta, tanta fosfocreatina se va a poder resintetizar. La fosfocreatina permitiría mantener esfuerzos de alta intensidad, que son los que determinan el rendimiento escalando, de manera intermitente. Es decir, en la fase de esfuerzo, una parte importante del esfuerzo se va a poder producir gracias a esa refosforilación de la creatina, y ese desgaste se va a suplir durante la fase de reposo entre agarre y agarre, ¿vale? Por el oxígeno que entra en el músculo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que al final esa capacidad oxidativa local que es determinante del rendimiento en escalada, depende de que exista biodisponibilidad de oxígeno en el músculo. Y para que exista biodisponibilidad de oxígeno en el músculo, necesita recibir aporte de sangre, necesita flujo sanguíneo, ¿sí? Y esto está determinado por dos cosas, tanto por la intensidad del esfuerzo que se hace como por el ratio del esfuerzo-reposo con el que se escala, ¿sí? Vamos a verlo ahora. Bien, en toda acción isométrica, que es la que tiene lugar de forma prevalente cuando se coge una presa escalando, es decir, no hay un acortamiento y un estiramiento de los dedos más que en la primera fase inicial en la que se agarra la presa, que hay una pequeña fase excéntrica para acoplar los dedos en el agarre. La mayor parte del tiempo que se realiza la fuerza se realiza de forma isométrica, ¿vale? Es decir, no hay un acortamiento del músculo, ni un estiramiento. En ese tipo de contracción, las contracciones isométricas, que son las que se dan a nivel local, pues, ¿qué ocurre? Pues que en función de la intensidad de esa contracción, el flujo sanguíneo se ve alterado. Contra más alta es la intensidad de la contracción, menor es el flujo sanguíneo. Esto lo podemos ver en el gráfico que tenemos arriba a la izquierda de Barnes de 1980. Bueno, aquí aparecen dos gráficos porque vio que en los escaladores, que esto no se hizo con escaladores, sujetos de menos nivel de fuerza presentaban un modelo de flujo diferente que sujetos de mayor nivel de fuerza. Pero bueno, esto ahora no es objeto de lo que les quiero explicar, simplemente para ilustrar que contra mayor es la intensidad de la fuerza, menor es el flujo sanguíneo. La mayor cantidad de flujo sanguíneo se alcanza entre valores del 10 y el 20% de la fuerza isométrica máxima, ¿vale? A partir de ahí, el flujo va disminuyendo hasta que desaparece. Llega una intensidad en la que desaparece. Bueno, esa intensidad se conoce como umbral de oclusión y es diferente para cada individuo y para cada músculo de cada individuo. Es decir, cada músculo de cada individuo tiene un umbral de oclusión diferente o puede tener un umbral de oclusión diferente porque depende tanto de variables vasculares como de variables neuromusculares. Es decir, depende tanto de la fuerza como de variables vasculares que haya desarrollado el sujeto en ese músculo. Bien. El gráfico que tengo aquí a la derecha un poco ilustra el comportamiento que tienen los tiempos de resistencia en base a la intensidad. Contra menores la intensidad, aquí seríamos la intensidad más alta, intensidades más bajas, contra menor la intensidad, mayor es el tiempo que se puede hacer de forma isométrica, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué sucede así? Pues porque contra menor intensidad, más flujo de sangre hay, contra más flujo de sangre hay, mayor biodisponibilidad de oxígeno hay y más se puede dilatar el esfuerzo, ¿sí? Vale, bueno, un poco todo esto era para ilustrar
lo que les quería comentar de la incidencia del flujo sanguíneo sobre la capacidad de mantener el esfuerzo isométrico, ¿sí? Bien, entonces sabemos que hay una intensidad en la que deja de haber sangre, por lo tanto deja de haber biodisponibilidad de oxígeno. Entonces esa intensidad es muy importante valorarla. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite determinar, o es lo que nos permite igualar las condiciones hemodinámicas a la hora de medir la resistencia y comparar diferentes sujetos. No es lo mismo comparar a sujetos que tienen flujo sanguíneo al 70% de su fuerza máxima que sujetos que al 60% o al 50% ya no tendrían flujo sanguíneo. Porque la condición hemodinámica sería diferente y entonces pues estaríamos midiendo capacidades distintas. ¿Vale? La forma de determinar dónde estaría ese umbral ya se conoce desde hace cerca de 20 años, gracias a estudios de Yamaji y colaboradores, utilizando un sensor de fuerza, y lo validaron con un NIRS, con un espectroscopio de luz cercana infrarroja. Hicieron una prueba de fuerza máxima mantenida durante diferentes tiempos según el estudio, y lo que vieron fue que había un deterioro de esa fuerza muy rápido al principio en intensidades más altas, las que se podían mantener de forma más las que se podían mantener porque la fuerza era máxima desde el principio. Digamos, la fuerza bajaba muy rápido, y conforme aumentaba el tiempo en el test, digamos que la fuerza cambiaba ese descenso tan brusco por un descenso más suavizado, que al final llegaba a manifestarse de forma casi estable, ¿no? Un estado estable o casi estable en función del tiempo de que dure el test. Y esto vieron este punto de inflexión entre ese descenso tan marcado de la fuerza y ese cambio en la pendiente, lo relacionaron con el punto en el que se alcanzaba la máxima desoxigenación en el músculo, ¿vale? Pues sobre este umbral, sobre la valoración de este umbral, ahora, próximamente publicaremos un estudio hecho en escaladores, y en el que hemos utilizado no hemos utilizado un sensor de fuerza, es decir, lo hemos hecho mediante el uso de otra variable que permite una medición que es aproximada, es aproximada del umbral, no es una medición precisa, pero no requiere de medios que no se puedan tener en cualquier sala de entrenamiento. Por lo tanto, lo hacen accesible a todo el mundo. Bien, y por otro lado, con respecto a este umbral y a otro que ahora les comentaré, estoy colaborando también en un estudio que se ha empezado a hacer en la universidad aquí en España para medir el umbral de oclusión con el umbral electromiográfico y otro umbral que ahora les comentaré, que se llama Critical Force. Bien. Luego, por otro lado, respecto al flujo sanguíneo, también no solo depende de que exista o no exista flujo no depende solo de que exista para que exista flujo en el músculo, es que ya me lío, una hora hablando sin parar, depende de que no solo de intensidad, sino también del ratio de esfuerzo-reposo en el que se manifiesta la fuerza. En este sentido, Demura y colaboradores en 2008 presentaron un estudio comparando un esfuerzo isométrico mantenido con esfuerzo intermitente con diferentes tiempos de reposo, de 2 segundos, 3, 4 y 5 segundos. Y vieron que lo que midieron fue la dinámica de oxigenación durante esos esfuerzos, y vieron que el esfuerzo intermitente de 2 segundos para abajo o de 2 segundos para arriba tenían unas dinámicas de oxigenación diferentes. Es decir, concluyeron que de 2 segundos para abajo la dinámica de oxigenación era muy parecida a la que se da cuando el esfuerzo se hace de forma mantenida, y esto es porque utilizaron seguramente no escaladores. Si hubiesen medido esto en el antebrazo de escaladores, y sobre todo escaladores experimentados, a lo mejor hubiesen encontrado otra cosa con tiempos incluso de reposo más bajos. ¿Por qué? Pues porque los escaladores ha observado que desarrollan adaptaciones tanto angiogénicas como arteriogénicas. ¿Qué quiere decir? Que desarrollan tanto un árbol vascular más ramificado a nivel del antebrazo, como unos capilares sanguíneos, unos vasos sanguíneos con paredes más gruesas, que tienen una mayor resistencia a su oclusión, ¿no? Entonces, seguramente esto hubiese sido diferente. ¿Y todo esto por qué es importante? Pues un poco por lo que he comentado antes del estudio de Simon, donde vieron que existía esa diferencia en el nivel deportivo por tan solo 1 segundo de diferencia respecto a lo que se tardaba en llegar a saturar hasta el 50% la cantidad de oxígeno que se
digamos que se gastaba tras una desoxigenación máxima del músculo del antebrazo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es muy importante tener en cuenta que exista o no exista flujo sanguíneo, porque es lo que determina la biodisponibilidad de oxígeno en el músculo a la hora de medir la resistencia en escalada, ya que este factor es el que se ha mostrado más determinante respecto a esta capacidad, ¿vale? Bien, a ver si me hago un poco más pequeñito y se ve bien el gráfico. Vale. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que si medimos la capacidad de resistencia escalando, mediante la misma escalada, es decir, aunque utilicemos un trial wall, ¿qué ocurre? Pues que como el cuerpo se está moviendo constantemente para ir de presa a presa, ¿vale? Lo que tenemos es que, bueno, esto sería un gráfico de fuerza-tiempo, ¿vale? Y la línea naranja y la línea azul representan la mano de forma, bueno, esto es un gráfico teórico, la fuerza que haría cada mano a la hora de coger cada presa, ¿sí? Pues ya vemos que en función de los movimientos del cuerpo, cuando se suelta una mano hace más fuerza la otra, cuando se coge con la mano contralateral una presa, la otra mano hace menos fuerza, y todo esto va fluctuando en función del umbral de oclusión, es decir, del punto donde existe flujo o no existe flujo en el músculo. Entonces, esta forma nos permite igualar las condiciones de medición entre sujetos. ¿Qué ocurre? Pues que medir de esa manera la resistencia no sería válido y fiable. ¿Qué sería lo más válido y lo más fiable? Pues medirlo de manera controlada, haciendo el esfuerzo de forma controlada. Por lo menos controlando la intensidad a la que se realiza. Esto sería mediante suspensiones o mediante una aplicación voluntaria de la fuerza, ya sea de pie y controlando la fuerza que se hace con un sensor o con una báscula, o utilizando un sensor o aplicando la fuerza sobre una releta con un sensor incorporado. Ya vimos que esta manera no es la más específica, entonces tendríamos estas dos como las mejores para medir esta capacidad, pero en un estudio de balas de hace 3 años vieron que aplicando la fuerza de manera voluntaria existía un retardo a la hora de aplicarla, es decir, que desde que se aplica la fuerza hasta que se llega a ese nivel de fuerza se tarda un tiempo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, también en estos estudios que han utilizado la aplicación de fuerza voluntaria, han dejado siempre realizar esa fuerza sobre la fuerza objetivo con un porcentaje de más o menos 10% sobre esa fuerza. Es decir, que un estudio que midiese al 60% la fuerza, pues consideraban válido que el sujeto estuviese siempre entre un 50 y un 70% de esa fuerza. ¿Qué ocurre? Que si el sujeto tiene el umbral de oclusión al 60% y empieza a hacer fuerza de forma voluntaria, lo más frecuente, si tiene un sensor de fuerza, esto lo van a ver muy fácil, es que existan oscilaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que esto permite que no haya flujo, ahora hay flujo, ahora no hay flujo, entonces esto lo que hace es que cada sujeto va a tener un modelo de flujo distinto. Entonces, la forma más adecuada para poder controlar que exista una condición hemodinámica similar entre todos los sujetos sería medirlo mediante suspensiones, porque allí, lo primero, la aplicación de la fuerza es instantánea, es decir, en el momento que te cuelgas estás haciendo sí o sí esa fuerza objetivo que se necesita para quedarte de la presa y siempre la mantienes porque si no te caes. Y por otro lado, no existe ese retardo a la hora de aplicarlo al inicio, ¿vale? Y luego te puedes asegurar que si has medido antes el umbral de oclusión, la intensidad en la que se encuentra, pues puedes estar justo por encima y medir de esa manera a todos los sujetos en condiciones hemodinámicas similares. Bueno, aquí no me voy a extender, pero simplemente para ver la diferencia que habría un poco entre el umbral de oclusión, que es lo que le estoy haciendo referencia, que trata de igualar la condición hemodinámica entre sujetos, y el critical force, que es otro umbral que está, bueno, que hace un año que el grupo de Giles y de Giles y colaboradores publicaron en escaladores, bueno, pues es un umbral donde se podría realizar un esfuerzo de forma, en este caso la medida de forma intermitente, durante un tiempo muy largo, ¿vale? Ellos en su estudio medían una intensidad, bueno, donde se podía estar unos 15 minutos haciendo un esfuerzo intermitente, ¿sí? Si vemos, bueno, este gráfico es una dinámica de esfuerzo intermitente igualmente, que me la ha dejado un buen amigo, y sirve para ilustrar ese descenso rápido de la fuerza que se produciría. También se puede aplicar al gráfico que les he enseñado antes de Yamaji, de fuerza mantenida, cómo bajaría la fuerza de forma brusca al principio del esfuerzo. Luego habría como un cambio dependiente en la aplicación de la fuerza, es decir, el esfuerzo se podría mantener más tiempo pero a menor intensidad, y al final se estaría en un estado estable que se correspondería con el critical force, ¿sí? Bueno, pues sería un poco esa diferencia de intensidades lo que quería un poco ilustrar. Entonces, ¿qué ocurre? El critical force al final es una intensidad que es dependiente de ¿qué? Pues de
de que el sujeto tenga adaptaciones angiogénicas, es decir, un lecho capilar muy desarrollado a nivel local y sobre todo un potencial oxidativo muy grande a nivel de fibra lenta, porque las intensidades que se encontraron relativas al critical force en escaladores eran de un 40 a 41%. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos, comentado antes, una línea de investigación ahí en fase experimental para comparar estos umbrales, el critical force con el umbral de oclusión, ver si existen relaciones y a su vez con el umbral electromiográfico, que sería una intensidad en la que se empiezan a reclutar fibras rápidas. Bien, acabo con esto. ¿Qué ocurre? Pues que el rendimiento en escalada no depende de la capacidad de mantener un esfuerzo durante muchísimo tiempo a poca intensidad, sino que el rendimiento en escalada, como observó Michailov en 2013, está más determinado por la capacidad de mantener un esfuerzo de alta intensidad durante un tiempo, pero sobre todo un esfuerzo de alta intensidad intermitente. Y un esfuerzo de alta intensidad intermitente depende del potencial oxidativo, pero ¿de qué fibras? Pues de fibras de contracción rápida, sobre todo de tipo 2A, que son las que Limonte y colaboradores en 2008 encontraron que tenían más desarrolladas los escaladores de élite, escaladores de competición de nivel internacional. Es decir, ese tipo de fibras se observó que escaladores de altísimo nivel las tenían más desarrolladas. ¿Y eso por qué es? Pues porque son las determinantes del rendimiento. Entonces, allí, hacia ese tipo de fibras es hacia las que hay que orientar la medición, ¿no? de esta capacidad. Bien, midiendo todas estas capacidades, es decir, la capacidad de aplicar fuerza o de quedarse de las presas, la RFD o la capacidad de expresar fuerza en intensidades máximas, y la capacidad para mantener la fuerza aplicada, ya sea mediante el potencial aeróbico de las fibras rápidas o intermedias de tipo 2A, como el potencial anaeróbico de esas mismas fibras, ¿vale? Pues todas estas capacidades al final nos van a configurar un perfil, ¿sí? Este perfil que llamamos perfil fisiológico es lo que nos determina, bueno, qué es lo más interesante de potenciar en cada escalador, en función de qué está más desarrollado y en función de sus objetivos, ¿sí? Bueno, pues en relación a todo esto, llevamos ya unos cuantos años desarrollando una aplicación que lleva un protocolo de evaluación integrado con estos test que hemos desarrollado mediante estudios que, bueno, en breve se van a publicar y hemos creado, pues estamos acabando de crear esa aplicación que permite realizar ese protocolo y permite obtener ese perfil fisiológico que al final permite observar, bueno, pues qué adaptaciones se tienen más o menos desarrolladas y de esa manera pues permite hacer consciente a cada escalador de qué es aquello que tiene que potenciar más. Y si todo está desarrollado de manera armónica, pues bueno, también se ofrece información para saber de qué manera se tiene que seguir progresando en base a sus objetivos. De hecho, bueno, un estudio que ya he citado antes de Stolfi y colaboradores, que he dicho que iba a poner aquí la muestra que utilizó, bueno, pues dentro de un subgrupo de ese estudio, del grupo de nivel intermedio, cogió a 3 sujetos y vio que cada uno de ellos tenía como diferentes perfiles de manifestación bueno, en este caso de la variable que tomó él, que es el lactato sanguíneo, y venía a decir que los tipos de entrenamiento que él los describe allí, porque cada uno de estos sujetos entrenaba de una manera diferente, uno más orientado hacia la resistencia, otro más orientado hacia la potencia y otro que combinaba cosas, pues en función del tipo de entrenamiento vio que cada escalador desarrollaba un perfil fisiológico diferente. Entonces, por eso es muy importante esta valoración objetiva de las variables que determinan este perfil para poder direccionar del mejor modo los estímulos en el entrenamiento. Y nada, ya con esto voy a acabar, porque ya me he extendido creo que casi más de una hora. Vale, esto es otro trabajo en el que, bueno, que estoy desarrollando ahora, que está en fase experimental, en el que estoy haciendo mediciones y bueno, lo que se trata, este gráfico ilustra la relación que existe entre el esfuerzo percibido, es decir, cuando acabo una sesión de entrenamiento o un día de escalada en roca, valoro el esfuerzo percibido en una escala, bueno, que es del 0 al 10 realmente, pero voy de medio punto en medio punto, ¿vale? Como puede ser la escala de percepción subjetiva de esfuerzo de Borg o cualquier escala de percepción de esfuerzo, y lo comparo con el índice de esfuerzo que estoy calculando, que me da una puntuación objetiva de la pérdida de capacidad que he tenido durante esa sesión, orientada en la dirección que sea, ya sea la fuerza máxima, la resistencia, a lo que sea. Y bueno, de momento
voy a hacer un poco spoiler, pero eso, las relaciones que estoy observando son, bueno, que se ve aquí en el gráfico, son súper altas, mayores a 0,9 y siempre significativas. Entonces, bueno, esto como he dicho antes, el monitoreo del continuo del entrenamiento, y esto supone monitoreo en tiempo real, permite saber el momento que dejar de entrenar, y también permite saber, cuando se vuelve a hacer un estímulo, el nivel de recuperación que se tiene. Es decir, permite tomar una decisión coherente a cómo se encuentra uno para saber si se tiene que volver a entrenar o no, o en qué dirección hacerlo, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son en las que yo estoy trabajando, bueno, en las que trabajo durante unos años y en las que estoy trabajando ahora, y bueno, me parecen apasionantes porque un poco responden a aquellas preguntas iniciales que me hacía de cómo entrenar mejor, cómo progresar, cómo medir esa evolución, y es lo que nos permite, pues al final, eso, entrenar mejor, que muchas veces es entrenar menos realmente, para poder escalar más, y que al final es de lo que se trata, ¿no? De rendir más. Y nada, pues acabo con esta diapo en la que salgo con Mar Álvarez, que es una escaladora y amiga a la que tuve el placer de ayudar unos años, sobre todo, bueno, los últimos años en los que consiguió encadenar varias vías de 9º grado. Bueno, hoy por hoy es una de las 2 únicas españolas que ha conseguido encadenar vías, bueno, más de una vía de 9A. Y nada, pues al final todo lo que decía al principio, la ciencia al final aplicada al entrenamiento tiene sentido si al final permite mejoras y permite obtener resultados. Y bueno, pues bueno, con ella utilicé todo este tipo de valoraciones, y con todos los escaladores con los que entreno, y la verdad que, bueno, conmigo mismo evidentemente, porque es con el primero con el que pruebo todas las cosas, y al final se trata de esto, de conseguir potenciar los resultados, intentar, pues eso, tener una menor probabilidad de lesión, y todas estas cosas al final hacen mejorar la autoconfianza, que también es una variable que evidentemente mejora el rendimiento, y ya está. Todo esto es lo que les quería contar. Perdonen la velocidad con la que he hablado, porque quería contarles muchas cosas y no quería pasarme mucho del tiempo que me comentó Rubí que tenía, y ya me he ido a una hora y poco, con que, bueno, espero que haya sido de su interés, y como les he comentado antes, cualquier duda que tengan o cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden dejar en el canal de YouTube, y nada, un placer estar con todos ustedes.